pero bueno. Entonces, recordemos un poquito que hay varios tipos de familias de enfermedades. Son 8. Y que ya hemos visto reactivas, infecciosas, y ahora vamos a comenzar a ver las inmunológicas. Pero también tenemos el grupo de las neoplásicas, para que vamos recordando, las sistémicas, es decir, aquellas enfermedades sistémicas que presentan manifestaciones orales en la boca, las enfermedades psicógenas, las malformaciones o alteraciones de la normalidad y los quistes de tejidos blandos. Todas esas son las familias que engloban a la gran mayoría de las patologías de la mucosa oral. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a ver todas las patologías de base inmunológica. Vamos a comenzar, probablemente vamos a alcanzar a ver las dos más comunes, que son aftas y líquen plano. Entonces, primero que nada, ¿qué hace el sistema inmunológico? Protegernos. Esa es su gran función principal. También hay otras, pero esto es lo principal. ¿Y cómo lo hace? Reconociendo cosas extrañas y atacando y eliminando, ¿cierto? ¿Contra qué nos protege? ¿Qué son las cosas extrañas? Bueno, cosas extrañas externas, polvo, microorganismos, etcétera, etcétera. Y también internas, por ejemplo, células mutadas que van en camino a ser cáncer. Entonces el sistema inmunológico tiene la misión de reconocerlas y eliminarlas. Eso en términos muy generales. También en términos muy generales del sistema inmunológico tenemos distintos tipos de células, polimorfos, monocitos, linfocitos T, linfocitos B, linfocitos T citotóxicos y los natural killer. ¿Cierto? Ustedes ya reconocen todo eso, cada uno con su función. Y en el centro de este sistema inmunológico va a estar siempre el linfocito T helper, que es donde confluyen las informaciones, por ejemplo, de las células presentadoras de antígeno, le avisan que hay algo raro sucediendo, y el linfocito T desencadena toda la respuesta inmunológica, principalmente la específica. Y ahí activa los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas y produzcan las inmunoglobulinas, o activan los linfocitos T citotóxicos para que realicen muerte celular, o a los natural killers también para que vayan a producir muerte celular. Entonces, esto es un funcionamiento muy general del sistema inmunológico, lo cual vamos a ver en nuestras patologías a través de las que vamos a ver hoy día en la cavidad oral. ¿Sí? Se ven de la misma forma, se ven todas las patologías inmunológicas del cuerpo. ¿Ok? Con este esquema podemos explicarlas todas. Y también, obviamente, las de la boca. ¿Ok? Ahora, el sistema inmunológico funciona como un relojito, ¿cierto? Es muy, muy ordenado, pero puede tener alteraciones bajo ciertas circunstancias, hereditarias o ambientales. ¿Y qué le puede pasar? 4 cosas principalmente. Una, que baje su funcionamiento, y eso se van a llamar inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias del sistema inmune que pueden ser innatas o adquiridas. ¿Sí? 2, puede haber pérdida de la capacidad de distinguir lo propio de lo externo, y eso nos produce las reacciones o enfermedades autoinmunes. Todo esto ustedes lo vieron en segundo año, así que solo estamos haciendo un recordatorio. 3, puede haber una reacción desproporcionada ante un estímulo normal o pequeño. La respuesta no tiene relación con el agente. Entonces eso se llama hipersensibilidad. Entonces, ante un agente muy pequeñito, que en una persona normal no produciría nada, o una pequeña molestia, en otros produce una hipersensibilidad, es decir, una reacción exagerada. Y por último, hay un cuarto elemento en que el sistema inmunológico está alterado. Esto se llama disregulación, pero todavía este grupo no se tiene mucha claridad cómo funciona. Lo único que se sabe es que hay una disregulación del sistema inmunológico. Entonces, para algunos
Estas disregulaciones son algún tipo de hipersensibilidad, para otros son algún tipo de reacción inmune, etc. Hay diferentes versiones. Por ahora, este grupo es desconocido. Principalmente el comienzo del proceso de disregulación, el paso inicial, no se sabe. Entonces tenemos estos 4 grupos. Y que en estos 4 grupos nosotros podemos encontrar enfermedades en la boca. El grupo de las disregulaciones, particularmente y de manera eventual, presenta las 2 patologías más comunes de la cavidad oral, que son las aftas y el líquen plano. ¿Ok? En las hipersensibilidades tenemos las alergias comunes y corrientes, la reacción liquenoide y el eritema multiforme, que los vamos a ir recorriendo en las diferentes clases que tenemos de sistema inmunológico. Autoinmunidad, tenemos el penfigoide, perdón, y el lupus eritematoso. ¿Ok? Y en la inmunodeficiencia, bueno, tenemos principalmente y la más característica, el SIDA, ¿cierto? La inmunodeficiencia adquirida, pero también tenemos otras un poco más comunes, por ejemplo, la inmunodeficiencia que produce la diabetes mellitus o la inmunodeficiencia que produce una simple gripe. ¿Ok? Entonces, es un amplio abanico de estas inmunodeficiencias. Entonces aquí tenemos el recuento de todas las patologías que ustedes deberían manejar de base inmunológica. ¿Ok? Este cuadro está en amarillo porque es algo que tienen que aprendérselo de memoria, ¿cierto? Tienen que recitarlo de arriba a abajo, porque va a salir en todos lados. Como preguntas, en pruebillas, en casos clínicos, en seminarios. Y después, obviamente, en su vida clínica. Esto lo van a ver ustedes con mucha frecuencia, estas patologías, sobre todo las 2 primeras, aftas y líquen plano. Y son resortes, estas son patologías generales, por lo tanto son de resorte o de resolución del odontólogo general. Recuerden siempre el dicho que hay, lo que le decimos nosotros, hay patologías generales para los odontólogos generales. Eso quiere decir que ustedes tienen que detectarlas, diagnosticarlas y manejarlas. ¿Ok? No tienen por qué derivarlas al patólogo, salvo que después de iniciado su tratamiento, este no sea efectivo, ahí, bueno, derivarán. Pero en primera instancia son ustedes los llamados a tratar estas enfermedades. Bien, este es un cuadro de las patologías según su naturaleza, según las diferentes alteraciones que tiene el sistema inmunológico. Esto de acá corresponde a las patologías según la frecuencia con que ustedes la van a encontrar. Entonces tenemos la uro lejos en primer lugar, en segundo lugar el líquen plano oral y las alergias que son subdiagnosticadas y, bueno, y que se parecen mucho a todas las alergias que ustedes ya conocen. Y en un tercer grupito está el pénfigo, el penfigoide y las reacciones liquenoides. Y en un cuarto grupo, ya menos frecuentes, está el eritema, el lupus, el síndrome de Sjögren, el SIDA. ¿Ok? Perfecto. Entonces, obviamente ustedes aquí tienen para pensar, bueno, ¿qué tendré que estudiar primero? ¿Estudiará síndrome de Sjögren, estudiará el lupus o estudio uro? Obviamente que lo que tienen que estudiar primero es uro y líquen plano. Son las 2 patologías que ustedes tienen que manejar muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces comencemos rápidamente con las uro. Úlceras recurrentes orales. Eso significa uro. Entonces aquí tenemos la imagen más característica de una lesión ulcerosa, pequeña, redonda, con un halo eritematoso y de un color blanquecino porque encima de la úlcera hay una capa de fibrina. Ustedes recordarán del segundo año que existe un exudado inflamatorio de tipo fibrinoide que se produce sobre las úlceras. ¿Ok? Fibrina, una capita de fibrina. Entonces esas son las características, ustedes ya muchos conocen las aftas, muchos son
ya las han padecido, ¿cierto? Las presentan en ciertos periodos, ahí tenemos dos. ¿Se fijan? Siempre las mismas características, muy redondeadas u ovaladas, de límites más o menos netos, de halo eritematoso alrededor y de un color blanquecino por esta capa de fibrina superior. Es blanquecino, a veces grisáceo, va cambiando. Entonces, una definición de Uro. Es una solución de continuidad, es la definición clásica de úlcera, solución de continuidad, equivale a decir úlcera, de la mucosa oral provocada por una disregulación del sistema inmunológico. ¿Se fijan? Ya cosas que hemos hablado. En este se ataca a los queratinocitos. El sistema inmunológico ataca a los queratinocitos provocándole necrosis. Y obviamente eso en la clínica se manifiesta como una úlcera. Y esta úlcera tiene dos características. Una que es pequeña, muy dolorosa y es autolimitada. Son tres, nombré tres características. Úlcera pequeña, muy dolorosa y autolimitada. Es algo que no dura 3 meses o 4 meses, no. En 10, 15 días, 12 días, esto ya se ha desaparecido. ¿Ok? Entonces, algunas generalidades de las Uro. Son úlceras dolorosas recurrentes. Otra característica, recurrente. Es decir, que el paciente no se cura y tiene periodos de exacerbación. Es decir, aparece la úlcera, se recupera, pero después vuelve a aparecer. Es recurrente, vuelve y vuelve a aparecer. ¿En cuánto tiempo? Es relativo, depende de una persona. Puede ser en personas que se les repiten a diario, otras a la semana o meses, incluso años. ¿Ok? Pueden ser solitarias, que es lo más común, pero también múltiples. Pero en general no son muchas. Las aftas menores, que son la gran mayoría, pueden ser una, dos o tres. ¿Ok? Las aftas mayores generalmente son una. Y las aftas herpetiformes, como vamos a ver la clasificación más adelante, son muchísimas, presentes en un mismo tiempo. Pero esas aftas herpetiformes son muy, muy, muy raras. ¿Ok? Entonces, generalmente, cuando hablamos de características y generalidades de las aftas, estamos hablando principalmente de las aftas menores, porque son las más comunes. ¿Ok? Aquí dice que son las enfermedades más frecuentes de la mucosa oral, pero eso no es tan así. Probablemente sea la queratosis friccional, la patología más común de la mucosa oral. Hay una incidencia variable, esto depende de los estudios, entre un 5 y un 60% de la población que los podría padecer, pero en un promedio se habla de 20% de la población, lo cual es mucho. 20% para una patología oral siempre va a ser mucho. Se presenta en personas jóvenes y no está asociada a enfermedades sistémicas. Esto es súper importante. Cuando hay una enfermedad sistémica que presenta lesiones de tipo ulcerosa o parecida a las aftas, se llaman ulceraciones aftosas. Cuando yo determino que esa úlcera pequeñita, redonda, de halo eritematoso, es secundaria a una enfermedad sistémica, eso no es una afta, eso es una ulceración aftosa, es decir, una úlcera parecida a las aftas. ¿Ok? Las aftas, propiamente tal, no dependen de una enfermedad sistémica. Es una enfermedad particular, propia, individual, que todavía no se sabe la causa. Entonces, si yo puedo determinar la causa de esa úlcera pequeñita, entonces es secundaria a otra enfermedad, una enfermedad sistémica. Y eso se va a llamar ulceración aftosa. Por favor, grábense eso, porque es distinto afta a decir ulceración aftosa. ¿Ok? Perfecto. En la clínica vamos a ver lesiones únicas, como les decía, eso es lo más común en el afta menor. Se van a ubicar estas úlceras en la mucosa no queratinizada, ojo, entonces eso nos va a permitir generar diagnósticos diferenciales con otras patologías similares. Por ejemplo, el herpes recurrente intraoral, ¿sí? No el labial, porque ese está fuera de la boca,
pero sí el intraoral, que principalmente ustedes saben que se presenta a nivel del paladar, pero a veces se presenta también a nivel de la mucosa queratinizada de la encía. Entonces se parece mucho al afta, pero eso es mucosa queratinizada. La úlcera aftosa se va a dar, perdón, la afta se va a dar en mucosa no queratinizada. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ubicaciones más frecuentes? Bueno, donde hay mucosa no queratinizada, que es la cara interna del labio inferior, la mucosa vestibular, la mejilla, la lengua, pero en la cara ventral, y otras zonas de mucosa no queratinizada. ¿Ok? En promedio, se ha hecho una estadística de 7 episodios al año, con un diámetro promedio de 4 milímetros, y que en general compromete la calidad de vida. ¿Ok? Estos son antecedentes obtenidos del estudio del doctor César Rivera, quien está estudiando, ¿cierto?, las aftas. Entonces, ahí por eso dice César acá, porque son antecedentes obtenidos de los trabajos que él ha realizado, tanto de epidemiología, entrevistando, haciendo encuestas a muchas personas, que ha logrado tener estos datos que yo les presento. ¿Ok? Por eso está el nombre ahí, para generar la autoría de estos datos. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí nuevamente una fotografía típica de un afta menor. Aquí tenemos dos, ¿cierto? Hay una tercera, pequeñitas, generalmente redondeadas u ovaladas, de halo eritematoso y de superficie blanquecina o grisácea. ¿Ok? Eso es como signo. Como síntoma tenemos que es muy dolorosa y que es un dolor desproporcionado al tamaño de la lesión. Por eso llama tanto la atención. Y lo otro, que es autolimitada, es decir, esto tiene un periodo en que aparece, se produce, se manifiesta y termina. Esto pueden ser 7, 10 días, 12 días, 15 días. Es relativo. ¿Ok? 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 Pero si esta úlcera ya está 3 semanas, chao, eso no es una úlcera. A menos que el paciente haya tenido esta úlcera, esta se recupera en el periodo normal y aquí al ladito aparece otra. Pero eso es distinto, son dos úlceras distintas. ¿Ya? Son aftas los que tiene el paciente, pero cada afta está durando el tiempo normal. ¿Ok? Eso puede ocurrir, porque hay pacientes que tienen recurrencias muy seguidas. Entonces, esta misma niña, esta misma foto de esta niñita, era una lolita chiquitita de 12 años, o de 9 años, que tenía aftas todas las semanas. Le aparecían aftas todas las semanas. Entonces, se mejoraba aquí, pero le aparecían acá. Se mejoraba aquí, pero le aparecían en la mejilla y en el labio, etcétera, etcétera. Entonces, la recurrencia de esta lolita, mira, esta es una foto del año 2010, era muy seguida. ¿Ya? Otra cosa que tienen que acordarse de que esta es una úlcera, ¿cierto? Pero hay varios tipos de úlcera. Este es un tipo bastante especial de úlcera. También tenemos que recordar que existen las úlceras primarias, que son aquellas en que están presentes en una patología y lo primero que aparece como lesión básica es una úlcera. Por ejemplo, en las aftas. Lo primero que aparece es la úlcera. ¿Ok? Y también existen úlceras secundarias, es decir, que la úlcera es una lesión que aparece después de otra lesión. Por ejemplo, en el virus herpes. En el herpes aparecen las úlceras, pero siempre después que ha aparecido una vesícula y ésta se ha roto. Entonces siempre es la úlcera posterior a la vesícula en esa enfermedad. En cambio, en el afta, la úlcera aparece de novo, en lo primero. Por eso hay úlceras primarias y secundarias. Entonces, las aftas serían de tipo primario. Ahora, también existen las úlceras según la etiología. Entonces tenemos úlceras traumáticas, neoplásicas como en el cáncer oral, infecciosas como en el caso de
del herpes o de la sífilis o de la TBC. Hay algunas úlceras de manifestaciones de enfermedades generales, ¿cierto? Como el lupus, etc. Y también están las de origen inmunológico. Y estas son las aftas. Ulceraciones primarias de origen inmunológico. ¿Se fijan? Entonces ya vamos viendo que no es cualquier úlcera, es cierto tipo de úlcera. Son un tipo específico de úlcera y eso lo tienen que tener muy claro. Perfecto. Entonces, algunas particularidades de esta úlcera específica. Bueno, es una patología común, ya dijimos, aproximadamente el 20% de la población. Aún es de etiología desconocida, por eso se están haciendo muchos estudios y por eso el doctor César está estudiando esta enfermedad, ¿cierto? Se conoce que hay factores de riesgo, hay un polimorfismo genético. Este polimorfismo genético es una variabilidad genética que tienen ciertas personas a tener una susceptibilidad a padecer esta enfermedad. No toda la población la tiene, por eso hablamos solo del 20%. ¿Y por qué? Es porque estas personas tienen una susceptibilidad genética, es decir, tienen una capacidad en su cuerpo, en sus genes, en sus células, que lo hace manifestar esta enfermedad. ¿Y cuál es esa susceptibilidad? Es un pequeño cambio sutil en el ADN de esas personas. Este cambio sutil genera cambios en sus proteínas, ¿ok? Y esto hace que la mucosa con esas proteínas de esas personas en particular sean más susceptibles. Entonces, nuevamente, tenemos unas personas que tienen una mucosa más susceptible a sufrir el afta porque las proteínas de esa mucosa han cambiado sutilmente. Siguen siendo funcionales, pero funcionan de una manera sutilmente diferente. ¿Ok? Y eso se debe a que en los genes de esas proteínas también han tenido un cambio muy sutil. Vuelvo a insistir, permite el funcionamiento, pero con una leve modificación. ¿Ok? Y eso se llama susceptibilidad genética. Ahora, esto que se llama polimorfismo genético que yo les acabo de explicar, no se presenta solo en las aftas, ocurre en muchas enfermedades, diabetes, hipertensión, lupus, pénfigo, en fin, la susceptibilidad a las gripes, a las enfermedades. Ahora ustedes han visto la susceptibilidad que hay con personas con el COVID, entonces no es algo solo de la afta, sino que es algo para todo, ¿ya? Este polimorfismo genético. Perfecto. Otra particularidad es que su patogenia es de base inmunológica. Se sabe que hay factores inmunológicos incorporados. Por ejemplo, alteraciones en las células, como las células presentadoras de antígenos, en los linfocitos CD4, en los CD8, y también que hay alteraciones en la citoquina, como aumento de ciertos mediadores químicos como el TNF-alfa y otras quimioquinas. ¿Ok? Se sabe todo eso. Lo que no se sabe, y por eso sigue siendo de irregulación, es cómo comienza todo este problema inmunológico. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces son tres particularidades de esta enfermedad del afta. Ahí están, ahora un poquito más desarrollados, lo vamos a pasar un poco más rápido. Es una patología común, ya lo dijimos, 20%, mujeres principalmente, ¿ok? Etiología conocida, siempre va a ser idiopática, porque no sabemos el inicio de la alteración inmunológica, y multifactorial, ¿cierto? Tanta cuestión a factor genético como ambiental que podría estar influyendo. ¿Ok? Perfecto. Sin embargo, que no se sabe la causa, sí se han determinado algunos factores asociados. Pero ojo, no son el agente etiológico, no se conoce el agente etiológico, pero sí se sabe que la presencia de estos modificadores podría generar la manifestación clínica. ¿Cómo? No se sabe. Se sabe que algunas alergias, alguna predisposición genética, alguna anormalidad hematológica, algunos factores inmunológicos, infecciosos, deficiencia nutricional, el tabaco, el estrés,
el trauma, algunos alimentos, algunos dentíficos, etc. Hay una larga lista de factores asociados, ¿ok? Que diferentes estudios lo relacionan con el inicio de la enfermedad. Pero, ojo, no son el agente etiológico, ¿ya? Solo participan en la desencadenamiento de la manifestación clínica, pero todavía no son el agente etiológico. ¿Ok? También, como decía, están los dentíficos, algunos medicamentos, algunos agentes microbiológicos que cada vez están tomando mayor relevancia, algunas comidas, etc. Pero todavía esto está en estudio. No hay nada concluyente. Bien, se sabe que de base inmunológica hay alteraciones en los CD4, en algunos receptores, en algunas quimioquinas. En general, lo más importante es que hay una respuesta alterada de los linfocitos T. ¿Ya? Perfecto. Bien, ¿cómo es la patogenia? ¿Cómo se produce esta enfermedad? El primer paso no se sabe. En un segundo paso, las células de Langerhans, que son cierto tipo de células dendríticas que están en la mucosa y en la piel, son un cierto tipo de células presentadoras de antígenos. Entonces ellas presentan un antígeno desconocido hasta ahora, se lo presentan al linfocito CD4 en los linfonodos, ellas del epitelio viajan hacia los linfonodos, ahí están los linfocitos CD4 y los activan. ¿Ok? La activación del linfocito CD4 que vimos en las primeras diapos es el que ordena toda la respuesta inmunológica. La activación de este linfocito CD4 comienza toda la cascada de eventos inmunológicos en la producción del afta. Este CD4 luego activa al CD8, es otro tipo de linfocito T. Este es el CD4 que activa al CD8, ¿verdad? Este CD4 dirige toda la respuesta inmunológica y el CD8 es una célula que va a dirigirse al epitelio, está en el linfonodo, ¿cierto? Ahí fue activado. A los linfonodos regionales que tenemos en la cara, en la zona submandibular, ¿cierto? Y de ahí viaja hasta el epitelio, que puede ser la mejilla, la lengua, el labio, ¿sí? Y se ubica, luego de multiplicarse mucho, ¿cierto? De dividirse muchas veces y de viajar hacia el epitelio, se ubica en la zona subepitelial del epitelio, en la zona del tejido conectivo que está inmediatamente por debajo del epitelio o por debajo de la membrana basal. Ahí se ubican los CD8. ¿Y qué van a hacer ahí? Van a interactuar con el queratinocito, le van a provocar una úlcera, perdón, una necrosis del queratinocito, y esto clínicamente se manifiesta como una úlcera, ¿sí? Esta úlcera va a tener después un exudado inflamatorio de tipo fibrinoide, que es lo que ustedes conocieron en segundo, los diferentes tipos de exudado, y esto va a generar una capa de fibrina. Y esto va a durar 10, 12, 13 días en promedio, ¿cierto? En promedio puede ir de entre 7 y 14 días, pero en promedio lo normal es que sea entre 10 y 12 días. Esta capa de fibrina va a desaparecer y se va a reepitelizar, ¿cierto? Se va a reparar. También lo vieron en segundo año. La relación que hay entre inflamación y después reparación. Y esta reparación podría ser por regeneración, que es lo que ocurre acá, que se ocupa la misma célula para reparar el daño, o por cicatrización, que ahí se produce una cicatriz con colágeno, con tejido conectivo. Entonces aquí va a haber una recuperación, va a haber una reepitelización, o sea, una reparación por regeneración. Y ahí se acaba el problema por un momento hasta que se produce una nueva recurrencia. ¿Cuándo va a ocurrir esto? No sé, puede ser al otro día, a la otra semana, al otro mes, al otro año, en 5 años, en 20 años, no se sabe. Eso depende de cada persona, ¿sí?
En el caso particular, les cuento mi experiencia. Yo he tenido afta a nivel de la mucosa de un canino, pero creo que me ha ocurrido 2 veces en mi vida. ¿Ok? Entonces, mi periodo de recurrencia es muy largo, pero hay otras personas como la niña que yo les contaba recién, que tenía recurrencias diarias, semanales, es decir, estuvo muchos años, ella, muchos años con recurrencias muy seguidas. Entonces su calidad de vida era bastante compleja. ¿Ya? Claro que ese era un caso extremo. Bien, de la ubicación es súper importante que recordemos que solo se va a dar en mucosa oral no queratinizada. Y eso está en diferentes partes de la boca. ¿Ok? Superficie vestibular, velo del paladar, piso de boca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y que eso nos permite diferenciarla del virus herpes, que siempre va a estar en mucosa queratinizada. Ok. También es importante que ustedes conozcan que hay varios nombres, hay varios sinónimos. Afta y uro son las más recurrentes, las más conocidas, perdón, las más utilizadas. De hecho, yo mismo, ustedes habrán escuchado que hablo tanto de aftas como de uro. Es exactamente lo mismo. Pero también está el nombre de EAR, que es estomatitis recurrente oral, y ARO, afta recurrente oral. Pero estos dos últimos nombres son más difíciles de encontrar, pero para que los conozcan, porque en algunos papers o algunos libros pueden aparecer cualquiera de estos 4 nombres. Para nosotros, lo más usual es hablar de afta o de uro. ¿Perfecto? Y ojo, nuevamente, es distinto hablar de ulceraciones aftosas porque esto es la manifestación de una enfermedad sistémica. Enfermedad sistémica. Perfecto. Vamos adelante. Todas las úlceras orales, todas las aftas, independiente del tipo que sean, porque ahora vamos a ver la clasificación según el tipo, todas presentan un prodromo. ¿Qué quiere decir eso? Que son síntomas, generalmente son síntomas o un cosquilleo o una electricidad que siente el paciente, siente como que algo va a comenzar ahí, ¿cierto? O a veces es un pequeño eritema, pequeñísimo eritema. Entonces los pacientes que sufren de aftas recurrentes ya saben cuándo va a aparecer. Me va a aparecer un afta. ¿Por qué? Porque siente una sensación rara en la zona donde va a aparecer las aftas. ¿Ok? Entonces hay un prodromo que puede ser más evidente o menos evidente, depende de la persona. ¿Ok? Y después se van a producir las aftas clínicas. Pero hay 3 tipos de afta. Esto es una clasificación clínica que hizo un patólogo hace varios años atrás. En 1960 o 76, no recuerdo. Les voy a dar ese dato después. Pero Lerner hizo esta clasificación. Las clasificó en aftas menores, aftas mayores y aftas herpetiformes. Aquí yo lo puse en diferentes tamaños porque lejos, la más frecuente es la menor, en un 90-95%. Luego tenemos las mayores en un, no sé, cercano a un 5%, también son raras, y lejos, tal vez un 1% las herpetiformes. Son difíciles de ver. Yo, de hecho, creo no haber visto nunca. O a lo mejor he visto una. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Aquí está la menor, la mayor, obviamente que se llama mayor porque es de mayor tamaño, y la herpetiforme se llama así porque la úlcera que produce son muy pequeñitas y son irregulares, a diferencia de estas otras dos que son redondeadas u ovaladas, de límites más o menos definidos. Las herpetiformes son de formas raras, ¿sí? Irregulares, tal cual como son las úlceras del herpes. ¿Ok? Entonces,
De ahora en adelante nos vamos a preocupar más de la menor, vamos a conocer algunas características de la mayor, pero de la menor vamos a decir 2 o 3 palabritas. Bien, comencemos con la uro menor, que ustedes ya la conocen, ¿cierto? En la etapa inicial de este año, en las generalidades ya hablamos un poquito de esto, tienen algún conocimiento, pero ahora vamos a hablar un poco más. Las uromenores son dolorosas, es un dolor quemante, urente, son recurrentes, redondas o ovaladas, son de aparición brusca y en algunas personas, ¿cierto? Sobre todo las que tienen mayores recurrencias, pueden tener un prodromo definido. Son de un centro blanco cubierto por esta membrana fibrinoide, ¿cierto? Que puede ser blanquecina, amarillenta, grisácea y rodeada por un halo eritematoso. Todas características que yo ya le he nombrado, ¿sí? Aquí está la misma foto, fíjense, la misma foto de la misma niña, en la misma niña, fíjense, la misma fecha, la misma hora, en la misma niña que tenía lesiones, que tenía aftas en el labio inferior, también las presenta en el superior, porque ella tenía muchas. Y también la misma niña, úlceras en la mejilla. ¿Ok? Perfecto. Todas de características similares, muy pequeñitas, diámetro menor a 0,5 centímetros o 5 milímetros. Recuerden que dentro de las características que tenía el doctor César al principio de las diapos, tenía un promedio de 4 milímetros. Un promedio de 4 milímetros. O sea, la gran mayoría de las aftas corresponden a aftas menores. Duración entre 7 y 14 días, ¿se acuerdan? No dejan cicatriz porque curan con una regeneración bastante bien hecha, o sea, una reepitelización, a diferencia de las mayores, que a veces pueden llegar hasta el tejido conectivo y su reparación a veces es con cicatriz. ¿Ya? La recurrencia va a ser variable, como dijimos, mucosa no queratinizada en estos lados, perdón, mucosa del labio inferior, vestíbulo, en fin. Ya, ahí está, fíjense. Súper redondita con un halo eritematoso, súper redondita con un halo eritematoso. Perfecto. Veamos la uro mayor. La uro mayor, obviamente, que es de un tamaño mayor a 5 milímetros. Fíjense ahí, un tamaño mucho más grande, puede llegar incluso a los 3 centímetros, un dolor más intenso y persiste por más días. Esto es importante, persiste por más días. Igual es autolimitada, pero puede estar por más días. Incluso hasta 6 semanas, pero eso ya es una exageración. Lo normal es que dure un poco más de 15 días. En general, un poco más que las menores. ¿Ya? Se ha visto casos de 6 semanas, pero eso, como les digo, es un caso particular. Las úlceras ya tienen una forma un poquito distinta, como este cráter que se llama. ¿Qué significa eso? Que los bordes se levantan un poco. Entonces, ya no es tan plana como una úlcera menor, sino que pueden tener los bordes un poquito levantados. Por eso se llama como si fuera un volcán. Es decir, sube un poquito y después está la depresión, la úlcera, después el borde sube de nuevo. Entonces, todos estos bordecitos de la úlcera mayor pueden estar solevantados. Y eso se llama una úlcera con bordes crateriformes. ¿Ok? Son menos habituales, ya les dije que la gran mayoría, cerca de entre el 90 y 95%, está dado por las úlceras menores. ¿Ok? Perfecto. Las mayores podrían presentarse en mucosa queratinizada. De hecho, lo hacen. ¿Ok? En mucosa queratinizada. Ya no respeta esta norma de presentarse solo en la no queratinizada como lo hacen las aftas menores. ¿Ok? Pueden dejar cicatriz, como dijimos, porque llega a profundizarse hacia el tejido conectivo y después la reparación no es tan eficaz. ¿Ok? Perfecto. Bien, 2 palabritas de la herpetiforme,
que son úlceras muy pequeñitas, generalmente muy pequeñitas, unos pequeños milímetros, y la característica principal es que su número es muy aumentado, está muy aumentado. Las aftas menores pueden ser 1, 2 o 3. Las aftas mayores generalmente son solitarias, pero las herpetiformes pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100 úlceras simultáneas. ¿Ok? La recurrencia puede ser variable, pueden ser en afta, en mucosa móvil o adherida, por lo tanto va a afectar mucosa queratinizada y no queratinizada también. Y, insisto, son súper raras. No pierdan tiempo, probablemente no las van a ver. Hay otra foto. En fin, ¿cómo es la histopatología de las úlceras, de las aftas? Es una histopatología muy inespecífica, es decir, se parece a cualquier úlcera. De hecho, ustedes ya han visto en sus laboratorios de histología, han visto diferentes imágenes de mucosa ulcerada. Es exactamente igual. Una capa de tejido conectivo, con inflamación y un área sin epitelio y a veces recubierta por una capa de fibrina. Tal cual, lo que ya hemos visto. De afuera hacia adentro. ¿Qué vamos a encontrar? La capa de fibrina, un área de muestra que tiene ausencia de epitelio porque se produjo la úlcera, y luego tejido conectivo, ¿sí?, que está recubierto por fibrina y con una alta tasa de inflamación crónica, y eso es lo que se presenta en la mayoría de las úlceras. ¿Ok? Por lo tanto, insistimos, la histología de una afta es súper inespecífica. Por eso no se le hacen histología o biopsias a las aftas, porque no va a dar ningún signo característico. Perfecto. Lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿cuáles son diagnósticos diferenciales de las aftas? En primer lugar y lejos son las infecciones virales cuando se presenta el virus, o sea, el herpes recurrente intraoral, pero no en su ubicación más común, que es el paladar, sino que se presenta en otras áreas, por ejemplo en la encía. Y ahí podríamos tener eh, 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 dificultad para diferenciarla del herpes. También hay algunas enfermedades mucocutáneas que se presentan con manifestaciones parecidas al herpes, algunas enfermedades hematológicas, algunas lesiones por agentes físicos o químicos, por ejemplo una quemadura pequeña, se puede parecer mucho a una afta, y algunas úlceras malignas como el cáncer oral. En algunas oportunidades se puede parecer a la afta mayor, por ejemplo, pero obviamente se va a diferenciar en el tiempo en que se presenta. También hay algunas enfermedades sistémicas que se presentan con una úlcera muy parecida a la afta menor. Por ejemplo, el síndrome de Behçet, el síndrome de Richter, el síndrome o la enfermedad de Crohn, estas dos son enfermedades intestinales. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos una diferencia entre el herpes y las aftas menores. Por ejemplo, el herpes va a presentar una etapa de vesícula, sí la va a presentar, las aftas no presentan vesícula. ¿Ok? En el herpes, generalmente estas vesículas y estas úlceras son múltiples. En cambio, en las aftas son poquititas. ¿Ok? A excepción de las herpetiformes, pero ya dijimos que son súper raras, así que... Y el dolor, el herpes va a tener dolor, sí, pero no tan intenso como el dolor que va a tener la afta menor. Y lo otro es la localización. El herpes puede estar en mucosa queratinizada y la afta en mucosa no queratinizada. Entonces, esas ya son algunas pistas para que nosotros le preguntemos al paciente y hagamos la diferencia. Bien, ¿cómo se hace el tratamiento de las aftas? ¿Cuál es el tratamiento?
según los estudios que ha hecho el doctor César, también ahí está el nombre de él para que veamos que es autoría de él, dice que en sus presentaciones dice que no hay evidencia confiable hasta ahora para ningún tratamiento. ¿Ok? No hay ninguna evidencia confiable, es decir, todos los trabajos que se han hecho de tratamientos para las aftas todavía no tienen una evidencia 100% confiable. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que van a encontrar estudios que dicen que sí y otros estudios que dicen que no. ¿Ok? Por eso se dice que no es completamente confiable. Sin embargo, hay una guía clínica del 2017 de una revista muy prestigiosa británica que nos indica que los dos tratamientos más usados, ¿sí?, y con mejores efectos son estos. Uno que es realizado por un recetario magistral en que se da un corticoide tópico, que es la triamcinolona, en plastivase. Este plastivase es el vehículo, ¿cierto? Como una cremita muy particular que tiene la capacidad de adherirse a mucosas húmedas, tal cual como la tenemos en la boca. Entonces, vamos a colocar esta cremita con el remedio que es triamcinolona y esta se va a pegar por un rato en la mucosa, no se va a despegar ni el paciente se la va a tragar. Entonces, permanece un tiempo ahí, cosa que el remedio, esta triamcinolona, pueda entrar por las capas del epitelio, penetrar el epitelio, llegar al tejido conectivo y permitir la recuperación, que cumple su función la triamcinolona con las células inmunológicas del tejido conectivo. ¿Ya? Esto se usa 3 a 4 veces al día por varios días, por 5, 10 días, 7 días, va variando. ¿Ya? Y lo otro es usar lidocaína tópica. Esto es un anestésico local. La lidocaína es un anestésico local que produce la inhibición, ¿cierto?, de la señal dolorosa, ¿cierto? Corta la cadena de la transcripción de la vía del dolor, ¿cierto?, sobre las vías neurológicas, ¿cierto?, del axón. Entonces produce una disminución del dolor. Y el uso de la clorexidina, ahí me falta clorexidina al 0,12%, también funciona. ¿Ya? Este es un tratamiento solo sintomático. Solo va a actuar sobre los síntomas, no actúa sobre la causa. Cuando actúa sobre la causa es un tratamiento etiológico, como por ejemplo la penicilina sobre los antibióticos. Por ejemplo, en el caso de la sífilis o de alguna amigdalitis, porque la causa es bacteriana, el tratamiento es etiológico. Acá es solo sintomático, solo va a tratar el dolor, solo va a tratar la inflamación. ¿Ok? Esto es lo que según la evidencia de la literatura es lo que está funcionando. Que no es tan distinto a lo que nosotros usábamos habitualmente, que era un corticoide tópico que no era la triamcinolona, sino que era la betametasona, que también es un corticoide tópico de la misma familia de la triamcinolona. A nosotros nos funciona perfectamente, por eso lo usamos, ¿cierto? Al 0,1% también en la misma cremita plastivase. ¿Ok? Y también a veces usamos la prednisona. La prednisona es un corticoide, pero ahora sistémico. Este se usa en la zona afectada, se aplica, ¿cierto?, sobre la mucosa, y esto se consume, se toma un comprimido, que puede ser de 5 miligramos o de 20 miligramos, depende de la dosis que yo quiera darle. En la farmacia hay comprimidos de 5 miligramos y de 20 miligramos. Entonces, yo al paciente le puedo dar un comprimido de 5 miligramos, 2 comprimidos de 5 miligramos o un comprimido de 20 miligramos, dependiendo de la dosis que yo le quiera dar. ¿Ok? Generalmente se da en la mañana. Aquí, por ejemplo, tenemos un anestésico tópico. Aquí tenemos un factor también tópico. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente el recetario magistral.
Se llama recetario magistral. Ustedes esto después lo van a conocer en farmacología el próximo semestre. Se llama recetario magistral porque yo tengo que hacer una receta y mandarlo a confeccionar. Este remedio, tal cual, betametasona, en Plastibase, no existe en la farmacia. Entonces lo tienen que preparar. Y esto lo preparan en ciertas farmacias, no en todas. Entonces ustedes van a mandar al paciente con su receta que diga recetario magistral, betametasona, entonces el farmacéutico sabe que tiene que ocupar betametasona, que es un corticoide tópico. ¿A cuánta dosis? A 0,5 o 0,1%. En esa concentración. ¿Sobre qué lo va a colocar? Sobre Plastibase, que es una cremita especial para los dentistas, que usamos mucho los dentistas, porque tiene la capacidad de pegarse a mucosas mojadas, húmedas, con saliva en este caso. ¿Cuánto vamos a pedir que haga? 30 gramos, cantidad suficiente para obtener 30 gramos. ¿Ok? Lo va a utilizar 3 a 5 veces al día, generalmente son 3 por 7 días aproximadamente, pero pueden ser 10 o 15, depende. ¿Y cómo lo va a usar? Se va a aplicar en la zona afectada, o sea, encimita de la úlcera. Y después colocan la firma y ustedes mandan al paciente con esa receta. ¿Ok? O si no, pueden hacer una receta de prednisona en comprimido de 5 miligramos y yo le puedo dar un comprimido o dos comprimidos de 5 miligramos al día, por ejemplo. Y lo firmo y el paciente va, se compra la receta, etcétera, etcétera. Ya, ese es el tratamiento. Ustedes recordaron hace un ratito atrás que yo les decía que habían enfermedades que presentaban úlceras muy parecidas a las aftas. Y uno de esos era el síndrome de Behçet. Es una enfermedad rara, pero ustedes tienen que conocerla porque presenta úlceras orales muy parecidas a las aftas, entonces se podrían confundir. Pero esta enfermedad presenta una triada que a ustedes les permitiría reconocer la enfermedad. Va a presentar al mismo tiempo en el paciente úlceras orales, úlceras genitales, puede ser vagina, pene o ano, y eso no es porque sea una enfermedad de transmisión sexual, sino que se presenta en esas mucosas, nada más. Esta es una enfermedad hereditaria, nada que ver con enfermedad de transmisión sexual. Y también hay inflamación y úlceras a nivel del ojo. Entonces voy a tener úlceras en la boca, en los genitales y en los ojos. Eso es la triada de Behçet. Es una enfermedad hereditaria, genética, sistémica, que se presentan úlceras orales muy parecidas a la afta oral. Por eso se las presentamos, no por su frecuencia, sino que porque se parecen muchísimo a las aftas orales. Bien, con eso terminamos aftas. Vamos a hacer un recreo. Antes, quiero saber si hay alguna duda de todo lo que dije. Si hay alguna duda para que quede grabado. Eh, Profesor, ¿Sí? ¿el dolor es constante o es como al roce o al tacto? El dolor de las uros es constante. Sí, es constante. Tú tienes una presencia del dolor bastante constante. ¿Sí? Ya, Ahora, profesor, gracias. como hay tanta variedad en las personas, puede que la intensidad vaya siendo modificada durante el día, pero en general se habla de dolores constantes. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ¿Sí? ay, disculpe el ruido de ambiental. Eh, no sé si lo mencionó, pero las aftas son infecciosas, o sea, contagiosas, perdón. No, no son contagiosas porque recuerda que esto es un problema inmunológico. Sí, eso sí lo tengo claro. Es que, la verdad, yo sufro de aftas de toda mi vida. Ya, Y con- conocí a una persona así y esa persona no tenía afta jamás. ya, Y a través de, de besos sí, le empezaron a aparecer. ya. Pero no, definitivamente no hubo contagio.
de la enfermedad. Ujú. No. Puede ser que la otra persona, también hubiera sido una persona susceptible y que bajo ciertas circunstancias se le manifestó la enfermedad. Eso podría Ah, ser. ya. Eso podría Ya, ser. porque siempre me echa la culpa. Y lo otro que podría ser es que las aftas de esa otra persona sean de otro origen. ¿Ya? Ah, comprendo. Porque recuerda que hay muchos tipos de úlceras o hay muchos factores que pueden desencadenar la enfermedad. Entonces, eh, puede ser por otras causas, pero no que tú lo hayas contagiado o se haya contagiado por algún beso. No, eso está completamente descartado. Ya, profesor. ¿Ok? Gracias. Pueden ser que se haya presentado una situación distinta, no sé, que se haya puesto nervioso, no sé, con el beso, no sé, estoy pensando, y eso haya gatillado como un factor modificador de la clínica, y ahí se le manifestó la enfermedad. Pero no es que se haya contagiado por el beso. Ese contagio del beso se le llama a otra enfermedad que era la mononucleosis, ¿se acuerda? Que es un tipo de enfermedad por un virus herpes que se llama la enfermedad del beso, pero que también es muy frecuente el virus Epstein-Barr en la población. ¿Ya? Perfecto. Sí, profe. Pero no se contagió por el beso. Ya, Ya, profesor, gracias. ya para que esté tranquila. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Todas las que quieran? ¿No? Ya. Entonces voy a pausar acá.